Saludos para aquellos que se van conectando en esta hora, en esta tarde. Gracias a Dios por un día más de vida. Esa es una ganancia porque pudimos despertar en la mañana, pudimos ir a trabajar y estamos vivos. Esa es la mera verdad. Gracias a Dios por eso. Y hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. En saludo para aquellos nuevos que se conectan por aquí, que entran por esta plataforma, por esta página. Saludo desde la distancia. Pueden comentar, pueden compartir si ustedes así lo quieren, para que sí la palabra de Dios pueden expandir, pueden llevar a cabo esta porción de esta palabra de Dios en esta tarde. Estamos con un capítulo largo, tan largo, que es el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Es muy largo. La vida de Jesús, donde se está acercando la muerte de Él para pagar nuestros pecados. Nuestros pecados no hubo otra persona que lo pagó, sino que Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, Dios mandó a su Hijo, se encarnó a pagar nuestros pecados. Nuestros pecados eran tan caros, tan grandes, y no hubo alguien que lo hizo, sino que Jesús lo hizo. ¿Por qué? Por amar a nosotros. Bueno, en esta tarde la porción está en el Evangelio San Juan 8:48. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca morirá. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos:
Aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Los días de ya estaba confrontando a Jesús más fuerte, acercando ya cuando él en los capítulos anteriores que dice siempre, no ha llegado mi hora. La hora que él está hasta ahora, hasta en unos capítulos un poquito para atrás, que el Señor me da a entender de qué hora está hablando. Él está hablando la hora que Él va a estar en la cruz, va a morir por nosotros. Y ahora, en esta porción, la persecución ya era más cerca, ya el momento de la crucificación estaba más cerca en esa porción, porque en los versículos anteriores vimos que Él os dijo que ustedes soy de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son los hijos de los diablos. ¿Qué tan fuerte fue Jesús y qué tan claro fue Jesús? ¿Qué tan realista fue Jesús en esa porción? Estaba la confrontación con ellos, con los judíos, el grupo de las personas que estaban ahí, si era mucho, si era multitud, estaban ahí escuchando a Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mira cómo lo dice, que Jesús es samaritano. En aquellos tiempos, samaritanos y judíos no se llevaban bien, tenían conflictos. No sé si tenía grande conflicto, pero la porción que vimos, la mujer samaritana, donde la mujer encuentra a Jesús, entonces ahí nos dimos cuenta de que judíos y samaritanos no se llevan. Dice, ¿que tú eres samaritano y que tienes demonios? Hacen una pregunta a ellos. ¿Qué confrontación tiene ellos? ¿Qué enfrentamiento se encuentra Jesús con ellos? En el 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y ustedes no me creen. Yo vengo del Padre. Él me envió. Yo hago lo que Él me manda a hacer. En el 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo no hago las cosas para gloriarme. Hay quien la busca. Hay ellos, como hoy en estos días, si yo sé hacer esto, si yo hice esto o aquello, la humanidad de nosotros, está la humanidad de nosotros, de sentir yo hago y dejo de hacer. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que el Señor permite usarnos en diferentes áreas. No es para gloriarnos. No es porque sé hacer esto, sé hacer aquello. Y mucho más cuando está en el área espiritual.
mucho más el que el Señor le dio lo que son los dones. El que el Señor permite usarlo en el área espiritual. Mucho más. Si tanto lo físico, si yo no lo hago, no sale bien. Y si yo no voy, tampoco lo sale bien. No. No es que Él no quiere recibir la gloria, sino que Él, en esta porción, la humildad de Jesús, de conocer, de dar a conocer al Padre. Hay quien la busca y lo juzga. No es que no podemos juzgar. No, tampoco. 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, dice Jesús, no aquel que lo aceptó y se le olvidó, el que guarda la palabra, nunca verá muerte. El que guarda la palabra, el que permanece en la palabra, el que vive en la palabra, el que lleva la palabra a la práctica, nunca verá muerte. ¿A qué muerte se refiere? Está hablando después de esta muerte físicamente. Nunca verá muerte. 52. Y siempre, este grupo de personas siempre están mirando lo físico, la humanidad de uno. Y así ahora en estos tiempos, siempre nosotros podemos mirar lo que es el físico de una persona. Y siempre estamos mirando lo de aquí, lo de terrenal. Y Jesús, la palabra de Él, nunca verá muerte. Y es cuando más choca a ello, porque Él está hablando de la profundidad de las cosas, de la manera tan profundo lo que Jesús le dice a ellos. Aún ellos sí sabían que iba a venir Jesús, aún ellos sí sabían que venía el Mesías, porque había maestros, había escribas en aquellos tiempos, habían grandes personas que, como el Nicodemo, maestro de la palabra de Dios, habían para enseñar al pueblo. Pero llegó Jesús ahí, caminó ahí, no llegaron a entender, pero no todos, porque había un grupo de personas, una multitud de personas que sí lo aceptaron. Cada cosa que él hacía, unos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo. Y así en estos tiempos, unos van a querer aceptar a Dios y otros no. Que esto, lo que está pasando ahora, existía también cuando caminó Jesús en la tierra. Dice en el 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora sí entendemos que tú tienes demonio, le dicen a Jesús. Abraham murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Nunca llegaron a entender de cuál muerte Jesús está hablando. Siempre ellos se enfocaban en lo terrenal, lo físico, siempre la mente de ellos miraban y le decían, ¿por qué no? Porque sí hubo algunos que sí creyeron las señales que Jesús hacía, cada evento, cada señal que Jesús hacía, ellos creyeron. Total, estamos ahora.
La humanidad no quiere reconocer al Señor que vino a pagar por sus pecados. Dice en el 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham y los profetas? Ellos sabían, ellos conocían la vida de Abraham, ellos conocían la vida de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían, por eso ellos mencionaban aquí, ¿quién te hace a ti mismo? Ahora mi palabra, ¿quién te crees? Le dicen a Jesús. Ellos conocían, mira, ahí está las escrituras diciendo que ellos conocían. ¿Quién fue Abraham? Ellos conocían. ¿Qué hacían los profetas? ¿Quién fueron los profetas? Estaban en el Antiguo Testamento. Ahí dice. La discusión, la confrontación estaba más cerca. La persecución de Jesús estaba más cerca. El momento cuando él hablaba, no ha llegado mi momento, pero el momento ahora está aproximando el momento de Jesús. En el 54 respondió Jesús, mira cómo responde el maestro de maestros, el que sabe, el que estaba desde el principio. Cuando empezamos a leer esto, cuando esto empezó a decir el verbo, estaba ahí, antes. Dice en el 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si yo me hablo nada más de mí mismo, de que yo, nada es. Enseñándonos la humildad. Si Él era Dios, si Él era el unigénito del Padre, Él podría decir tantas, sí, yo soy, pero por último lo va a decir. Entonces, si mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, que mi Padre me glorifica, que Él habla por mí, que Él da testimonio por mí. El que vosotros decís que es vuestro Padre, aquel que dice ustedes que es su Padre. 55. Pero vosotros no le conocéis. Pero ustedes no le conocen. Ustedes dicen que es su padre, ustedes dicen que él es su padre. Pero ustedes no lo conocen. Mas yo le conozco. Yo sí conozco al Padre. Yo sí conozco ese Dios. Y si dijere que no le conozco, y si yo te digo que yo no conozco al Dios que tú dices, sería mentiroso como vosotros. Yo sería igual que ustedes de mentiroso. Pero le conozco y guardo sus palabras. Pero yo lo conozco al Padre. Yo conozco a ese Dios y guardo su palabra. Le dice Jesús a ellos. En el 56. En el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Rápidamente se va la mente a donde Dios le dice a Abraham que llevaba para sacrificar a su hijo. Abraham nos da un ejemplo, el padre de la fe, la obediencia que había en él. Cuando Dios le daba instrucciones, que se movía. Cuando Dios decía que tenía que sacar a su primo, Lot. ¿Es su primo? ¿Alguien quiere comentar por ahí? Pero sé que él va y busca a Lot. Entonces, Abraham tenía buena relación
con Dios. Él era la obediencia de Abraham, la fe de Abraham, que iba y se subió para sacrificar a su hijo. Y de ahí venía el linaje de Jesús. Dice, y lo vio y se gozó. Dice en el 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ahí está lo que digo, que siempre ellos están mirando lo físico de Jesús. Siempre ellos están mirando la humanidad de Jesús. No llegaron a entender, que no volvieron a reaccionar, que la palabra del Antiguo Testamento, la Torá decía que iba a venir alguien, que venía el Mesías para salvar. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? 58. Jesús les dijo, eso es lo que quería llegar. Jesús le dijo, de cierto os digo, de verdad te lo digo, te lo estoy diciendo, antes que Abraham fuese, antes de que Abraham naciere, antes de que Abraham llegare, antes de que Abraham naciere, sí, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. Dice el maestro de maestro. Me impacta esto. Cada vez se pone más interesante lo que Jesús le dice, quién es, de dónde viene, que Él no está solo, sino que Él está haciendo la voluntad del Padre. Él es uno es. Dice, a ver, regresamos desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. El Verbo estaba ahí desde el principio. Y el Verbo era Dios. El Verbo está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesús. Estaba ahí. Qué interesante, qué profundidad. ¿Cómo lo explica Juan? ¿Cómo lo escribe él? ¿De qué manera él lo escribe? ¿Quién es Jesús? 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Mira cómo estaba la situación de esta porción. Ya ellos ya no tenían miedo para atacar a Jesús. Agarraron las piedras, tomaron las piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Mira ese momento. Mira ese momento. Y el momento de Jesús de llegar a la cruz del Calvario se aproxima más y más, se acerca más y más. Los judíos y los que estaban ahí, los judíos y la multitud que habían ahí, agarraron las piedras para arrojársela al maestro. Se aproximó el momento cuando Él paga nuestros pecados. Este capítulo era tan largo, sí, era muy largo, pero gracias a Dios que hoy terminamos en el capítulo 8 y en los días siguientes empezamos el capítulo 9. Por si tú te gustas, porque si a alguno de ustedes le gustan estudiarlo y así mismo poder, cuando yo entro en el en vivo, pueden saber hasta dónde vamos. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar de entrar hasta tu casa. Saludo para aquellos que se conectan en esta hora, que miran en esta porción de la palabra de Dios. Claro, si ahora
hay a veces que nosotros pensamos que no es por nuestra fuerza que estamos a pie, o mucho de la mayoría de nosotros pensamos que es por mi dinero, por eso estoy viva, o mucho de la mayoría decimos es que soy la clase alta, no necesito la palabra de Dios, no necesito que me hable de Dios, uno se entiende. ¿Sabe por qué se entiende? Si en aquel momento cuando Jesús caminó, la porción que no quería Jesús, y así en esta hora, en este momento, la porción de las personas que no quieren aceptar a Jesús como su único, como su Salvador, como el que gobierna en su vida de ellos, así hay. Si en aquel momento Jesús los encontraba, Jesús le explicaba quién era, Jesús le decía que no era él mismo, Jesús le decía que mi padre, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, y ahora si nosotros le predicamos a Cristo, que le decimos que la venida de él está más cerca que nunca, no le interesa, porque así de por sí hubo personas que nunca dio la importancia, nunca quisieron aceptar a Jesús, y así ahora. Que si ahora tú te abres tu corazón y te permite que tu mente pueda aceptar la palabra de Dios, Él está dispuesto para entrar en tu vida, Él está dispuesto para sanarte, si así Él lo quiere. Él está dispuesto, todavía Él está haciendo los milagros, todavía Él sana, todavía Él rompe cadenas, todavía está en los planes de sanar, de romper cadenas, de liberar, de sanar espiritualmente, mentalmente, físicamente. Todavía Él sigue haciendo los milagros, que si tú lo permites que Él entra en tu corazón, Él está dispuesto, Él está disponible para ti. Que si ahora estás escuchando, o si ahora que si ahora te encuentras enfermo, enferma, presenta tu vida delante de Él. Que si ahora te encuentras triste, te sientes sola, Él es el mejor amigo, Él es el mejor compañía de nosotros. Te lo digo por mí, te lo digo de experiencia, no te lo digo porque nada más sé que he oído o he escuchado, no. Que Dios ha sido bueno en mi vida, que Dios está pendiente de mí. Eso te lo aseguro. En esta porción, en esta tarde, voy a hablar un poquito de mi idioma, en chatino. Saludo para aquellos que hablan chatino. Parte de la región de la costa, parte de Oaxaca, que hablan chatino. Vos uen dion ten un chue chatñan nengane lontane. Cuere chatñane. De ore lontane un cuere chatñane. Vos uevan senonine chue senonga Evangelio San Juan, capítulos no, versículos 1, no, cuecoña. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Cuenten, nunca judío, os cueren, os cueren, o Jesús ne chen uingonte samaritano, on uine, sion el ha, os cueren, o Jesús. Porque tenga samaritano o tenga judío en el lado es ore, timpur acá. Bueno, entonces Jesús respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonra. A los winel hane. Sino que nane
qua chan yu stein sino que na ne ni chan yu stein pero uang ne kwe onte uang ne alon ka te va sen ang te va uang ne alon ka te va sen ang te va chan kwe estoy quien pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Nane, es icha nyang tan kwe, es icha nyang tan, ne icha nyang tan dan, sino que dan ne, chan kwe stein o kwe stein ne, kanun ganun lo, kanun ganun llore, kanun ga. Dos con ejemplo ne, chakonya nang ne, sen ens con ne, sino que tan shwe chan konya ni ina ni ta kwere yo tan ni re o tan kanya kwere o tan ya kuntore o tan ina squata ina squat kangas conte squote chan kare ni re chan kare kwere chan dio era lora sino que nanne que es ko chan no eche que ne chan nanne ne changas conte lote ne changas conte nyante Tochinos conchuena. Desierto os digo. Chañi. Ganuchkuan palabra ñane alañ a chakho. O talañ a changa chancho. Ganuchkuan palabra. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nuchkuan no ante no suyo palabra alañ a chakho. Entonces, richhuecha alañ a o cachet cuiara. ¿Qué cuenta judío? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora ni de antes, bochandion el han, porque chico Jesús o chan no palabra ñene alokho. Entonces, Jesús ya no es con palabra, no hay antes, no es una palabra en la sino que Jesús ne nanuka ñanan, no on lo yure, ten ante palabra en Dios, hasco vida, no tía era. Canga Jesús coña. Abraham murió y los profetas y tú. Nunca Abraham, nunca stibre, ne o nunca ango profeta, ne cueten cuire. El que guarda mi palabra no, bueno, chalakon, o lakon no señante palabra, lakon no con palabra, pero Abraham no gostibre, nunca profeta, no cuire. Entonces, nunca judío, nunca fariseo, nunca se escriba, no entonces, lo Jesús de pura carne, cuire, nanun angle o chocolotere, a la yore contone, cha Jesús no cuire. Chanang no on lo yure, hasco vida, no tiene. Canga chanchue Jesús, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La ara chancho. A la jore, porque te jore, lo yure, te no yen ante palabra en Dios, jare. Yo nunca trompeta ni titone, jare, entonces, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Jesús era pregunta. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es a los mi Padre es el que me glorifica, que vosotros decid que es vuestro Padre. Steine es el que me glorifica. Steine, el que vosotros decid que es vuestro Padre. Nunchque wanchanga gastiwa, nunchque wanchanga ka vuestro Dios, nunchque wanchangan Dios, pues Jesús, ora, atiendo you 55. Pero vosotros no le conocéis más, pero no mas yo le conozco, nane, en un cueva, en un gastén, en un gran Dios, en un cueva, changan Dios, nane,
Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Canta chacuñi, no sin anten ka wang chan, wanan gandan owan, wanan owan changa, wanan dal owan chacuñi, pues dicho la ren, cuene, chawane, gastiva. Porque es mentiroso y padre de mentira. Pero le conozco y guardo su palabra. Sería mentiroso como vosotros, pero nane y o nane palabra 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vi. Dame un segundo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham cocha tana nena tuitanes en un Génesis en un Dios o Abraham cha sa o esñe cha nesco sacrificio cha to esñe o tuitanes en Abraham suen en relación un Dios en Dios o ne cha salió en un Job Job Lot salió perdón es Lot salió en un Lot. Entonces, en relación, hosti. Abraham vuestro padre se gozó. Se nos dio Jesús, nunca linaje Jesús, ne, canto ora. Canto okia, can conten, tanto María o José, ne, conten. Can nangara, los chiliure, can nungara. La humanidad intenta, lo yure, nunca cuna, lo yure, ocha canto o canto okias, en nunca familio, ni bro no ni pero kankara na lo yure pero na nunga Dios ne tikulo la tenda en Dios tikulo ni si tijita chore tijita lo yure ne tira canta en Dios en nunga Jesús nenga eterno cuenta chesliana eterno nga no tiene entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ni te nunca judío, ni le pregunta Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Siempre, nanun antlong, nanun chukuen, ni no bro ni ne, te cane, chukuerene, skonanun angre chukuere. Con un angle o chuclore, nunca chuclore, no chuclore angle, cacha chucuera o coña, pero ni uene toji hans ui o chucuene, chayuyo y nunca Abraham, chucuera o Jesús. Alop y ore contone, yo teren chucuera, en nunca palabra en dioses, en nunca Antiguo Testamento, en nunca Torah cuenta, en nunca rollo cuenta, timpura cana, yo era, pero la yore contó, a la yore en yore contó, chantian nunca, lo era, quien nunca mesía, a la yore contó era. O cacha cuicho chanjue palabra, ne, que hecho chandan, ne, timpura ni, ne, que hecho intensa señantere. O ni si timpura cane, Jesús ne ton flora, Jesús ne ton cuebre, exaere, ne, a la yin antere. O ni timpuno ni ne, cuecoñanda ena timpuno ni. Si na cuena cha Jesús, si na nena predica Jesús ne, tene, a la sein antere palabra, o tan tene, a yunga tiene palabra en Dios, si cueora one, bon lo etia Jesús, ya nang ya, tan lo, tia Jesús ne, cha no tan, cuevo co, cha no cuen, cuevo co, cuera on, coche cuera on, coña.
Pero nangne a la jota y a la tía Jesús se nangne a la jota sea teatla teatio o ta sea eso dice clajane a la jota pero en qué palabra chantiang se nangne en un gasne un dio nanun ana chuklong bro no ni tiempo no suena nina co cumplera ko cumplesa skotenan ko lo biblia ne ko cumplera o nangne a la jota a la tía Jesús pero palabra en cuena chatian tianan es ni loco tengo palabra en Dios o canchane o tino tin cuena. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham ni tu hija a las ui o cuecha yo Abraham Jesús entenjan Jesús le dijo, de cierto, chañi, antes que Chabran chui, antes de que Chabran clone, nan can ora. Cascos enus yu coche do Dios llegó al punto de decir yo soy porque no me entiende. Yo era desde el principio, desde el principio Dios era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba, Jesús era eterno. Jesús eterno, ganándolo allí. Nanka, tomaron entonces piedras para arrojársela. Snira que entonces tomaron piedras para arrojársela. Snira que para que conquiera Jesús catiera, pero Jesús ne upsene o ne nunca senta en cuora ne templo ne sinagoga y atravesando por el medio de ellos hein horer os entonces en saurener horener heine en medio de ellos y se fue. Sacó allí capítulos no evangelio en San Juan. Sco capítulo no ankara pero es en Dios echando beso echando chanang ne ni king eran Dios tenu en vivo en Dios tenu sen aymanem cateo compartir compartir para que esa palabra en Dios chanchue en Dios Gnera, Saras en un hecha Sara en la cancuante, quite palabra en Dios, la cancuante, tete la palabra en Dios, porque en garas cojas lo o gara que o gara, o shira no te shikuña, entonces suena la palabra en Dios, o suena en Dios, no inanche pues senunina, sua salude en Dios, no cuechet ñanne, la cansuinta no ya ante palabra en Dios en esniwa fuerza en Dios porque tiempo no suene tiempo no kui angas oin tiempo no va yo dilo angar tiempo no va allí angas oin ocachanane akan anta o chan Dios akat cuota chan Dios ese en acá ese en haine stoni que un Dios Allah net cuote Allah ne ante palabra en Dios porque palabra en Dios garan palabra nos ue ganas con palabra no garan palabra no stein para que chanang se mo en lo yure se mo cocho en lo yure cuona nunca ni o cuona no lo ni uy gana no cuolo palabra en Dios onte no lo ante palabra en Dios no invitamos para que chawana san ante para que chawana no aceptar Jesús atquemat atloa no aceptar Jesús porque es mejor que chani aceptar a Jesús porque dice o lo yurene haskos es uetina no te on lo yurene sinan kansen Dios has es uetin o sinan no lankansen Dios tant es si cuote tu ecuación en un galoflion cuentas en un gas uki no due ayete os en un ga cuan cangas cosas en un ganos gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta su casa. Si no conoces a Jesús, te invito a que abres tu corazón y lo recibe como el único Salvador y que le pides a Él que escribe tu nombre en el libro de la vida, porque después de esta muerte terrenal, nosotros nos espera
dos caminos, dos lugares, uno es infierno y uno es el cielo. Es mejor que tú tomes la decisión desde ahora, aceptarlo como tu único Salvador y que le pides que escribe tu nombre en el libro de la vida y vives bajo la palabra de Él y crees y vive bajo la palabra de Él. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.